Bien, en el mundo de la investigación hay que presentar, digamos, pruebas, expertos, preguntar y a la hora de presentar esta nueva información que hemos estado tratando estas casi 2 semanas sobre los vivos de Steven Greer, el fenómeno OVNI, las nuevas luces que aparecieron en New Jersey, cómo tratar este tema, el tema de la tecnología y también el tema de la conciencia, la espiritualidad, cómo estos dos temas se relacionan. Es importante tener una línea coherente de por qué se dicen las cosas y de alguna manera presentar una amplia información para que usted decida, para que usted investigue, para que usted tenga más herramientas. Y no es para demostrar una verdad, sino simplemente, o una verdad absoluta, sino simplemente mostrar una aproximación de lo que puede ser la realidad con bases reflexivas, bases y fuentes de información. Ok, sean bienvenidos los que van entrando en el chat. Y en el día de hoy les voy a presentar una entrevista de una persona bastante especial. No sé si ustedes han escuchado del canal Alien Truth de Edward Betancourt. Es este canal que vemos aquí. Este canal que vemos aquí, donde ha presentado y se dedica, fíjense, se dedica de hace 9 años, ya hablaba del fenómeno OVNI, ya hablaba de estos temas de hace 9 años, aunque ella tiene más de 20 años, más de 30 años investigando estos temas. Edward Betancourt. Particularmente Edward no, digamos, no acepta entrevistas, pero en conversaciones con él, porque yo ya le he colaborado en varios de sus videos de sus inicios, hace 9 años atrás, y mantuvimos esa amistad, él me aceptó una entrevista, más que todo una conversación, porque hay que aceptar que hay personas que han dedicado mucho más tiempo en la investigación y por más que sea hay que darle el espacio. Entonces, en este momento les voy a presentar una entrevista que le hice en abril a Edward Betancourt, donde vamos a tratar un tema que lo he dejado a propósito, porque sí va a ser esta duda, es el hecho, cómo armonizar el tema de los Elohim, que tanto habla Mauro Biglino y que lo dice las traducciones, con el fenómeno OVNI en presente y sobre todo el tema de la conciencia, cómo todo este fenómeno OVNI, cómo todo este tema nos puede habilitar a pensar en términos de la conciencia, en términos de la espiritualidad. ¿Ok? Ese es el tema de hoy, cómo a relacionar y cómo coordinar estos dos eventos que parecen separados, porque muchas personas, y lo vuelvo a repetir, creen que se está teologizando o haciendo una religión en base a los extraterrestres, metiendo temas de la espiritualidad cuando hay que hablar simplemente en temas tecnológicos y meramente físicos. Pero precisamente las fuentes de información de los militares, por eso muestro Steven Greer, habla de dos cosas. Primero, hay una conciencia en el universo que todos compartimos. Y segundo, hay una energía que está en todas las dimensiones, todas las capas del universo y que podemos conectar con ella si hacemos ese ejercicio propio personal. Uno de esos ejercicios es la meditación. Entonces, todos estos temas está integrado, está correlacionado. No hay que tratarlo aparte, pero hay que presentar la información y presentar de alguna manera buenas fuentes o modelos. Entonces, voy a presentar en este momento Nuevamente al espacio, la incluyéndote. entrevista que le hice a Edward Betancourt y ahí Edward va a explicar este punto de introducción. Así que sin más nada que agregar, les voy a dejar la entrevista para que la disfruten, escúchenla, tengan atento porque Edward Betancourt es uno de los pocos canales que yo considero serios, no es fanático, no se mete a misticismo y corrobora muy bien la información antes de hacer un video de reportaje. Entonces, escuche bien la información porque va a ser muy importante para dar sentido aún más a todo lo que hemos ido explicando sobre Steven Greer y su información sobre el fenómeno OVNI. Sin más nada que agregar, aquí les voy a dejar el video. Bienvenidos nuevamente al espacio de Proyecto Orión. Y hoy tengo el gusto de presentar a un hombre de México que tiene un canal llamado Alien Truth. Ya en el canal ya hemos hablado un poco sobre el tema extraterrestre y las posibles funciones, tanto históricamente como en la actualidad.
pero es necesario dar un paso más allá. En esta oportunidad, con Edward Betancourt, vamos a hablar un poquito sobre el fenómeno OVNI, en el fenómeno en el pasado, pero incluso en el presente. Bienvenido, Edward, ¿cómo estás? Hola, mi querido amigo Simón, es un gusto estar aquí en tu programa, un gran honor por fin aparecer en este gran canal que de verdad mis felicitaciones por el trabajo que haces. Gracias, gracias. Y también me da un gusto estar aquí contigo, porque llevamos ya 10 años, la misma fecha que llevas 10 años de aniversario con tu canal, y eso me da bastante curiosidad. Y a eso voy a mi primera pregunta, en el sentido de que, ¿cómo empieza, Edward, tu pasión al fenómeno OVNI, a sabiendas de que eso ha sido motivo de burla, de ese tipo de cosas que no se creen en la sociedad? Y aún así te mantuviste firme a través de los años, con tu canal, con tu pasión. ¿Cómo fueron esos orígenes de Edward Betancourt dentro de este investigación de campo del fenómeno ovni y extraterrestre? Pues tienes toda la razón, este es un tema sumamente señalado, tomado a burla, y créeme que si a mí el fenómeno no me constara, lo habría dejado desde hace muchísimo tiempo. A la edad de 6 años fue cuando comenzó mi historia, digamos, con el fenómeno OVNI, que fue cuando tuve mi primer avistamiento. Estaba en lo que, no sé allá en Venezuela cómo le digan, pero acá le decimos en el kinder. Sí. eh, y yo fui un niño que entró tarde a la primaria. Aquí los niños entran a la primaria a los 6 años. Yo por la fecha de mi cumpleaños y todo eso, entré un año tarde o dos, me parece, a la primaria, por lo que a los 6 años yo seguía en el kinder. Entonces, recuerdo perfectamente mi primer encuentro con este fenómeno, que fue en el patio del recreo. Wow. Una esfera estática sobre nosotros en pleno recreo. eh, Flotando. Las maestras, pues recuerdo mucho que la señalaban, no sabían qué era, si era un globo, qué era, ¿no? Mi primer, digamos, llamada de atención fue ver a las maestras y maestros también muy nerviosos con esa cosa que estaba ahí flotando. Eso fue lo primero que me llamó la atención de por qué están tan nerviosos. Ok. Eh, el fenómeno lo recuerdo perfectamente que duró prácticamente media hora, puesto que eso duraba el recreo. Al final terminó elevándose, o sea, literalmente sonó la campana para regresar a las aulas Sí. y este objeto se elevó en línea recta hasta desaparecer en el cielo, pero estaba, pues, no sé en metros cuánto sería, a menos de 50 metros. O sea, estaba a una Cerca. distancia sí, de menos de un edificio de 4 o 5 pisos. O sea, estaba muy cerca. Obviamente yo no sabía qué era. Cuando regreso a mi casa y le cuento a mi hermano, que era más grande que yo, él era muy fanático ya de este tema y me decía, ¿viste un ovni? ¿No? O sea, lo que viste fue un ovni y son extraterrestres, ¿no? Y yo, de qué me estás hablando, ¿no? Y sí, y me empezó a hablar, no, es que son seres de otro planeta que vienen y que nos vigilan y que no sé qué. Él estaba más emocionado que yo, obviamente porque yo no Ah, entendía. Ese fue mi primer encuentro y recuerdo que inmediatamente después de saber qué era lo que yo había visto, enseguida me nació una chispa, unas ganas por decirle a la gente, oigan, hay gente de otros planetas que nos está visitando y yo los vi, ¿no? O sea, fui testigo y ¿por qué ustedes no saben? ¿Por qué están tan tranquilos, no? Ahí nació como mis primeros chispazos de querer decirle a la gente, estamos siendo visitados. Eso lo recuerdo con un gran cariño porque creo que esa ha sido la base que me ha hecho continuar y como tú bien lo mencionas, resistir, ¿no? Burlas, de claro. todo tipo. Los avistamientos
continuaron. En mi infancia eran muy comunes, Simón, eran muy comunes. Cada año, yo recuerdo a partir del primero, cada año yo veía 3, 4 avistamientos. Siempre, eso sí lo tengo que decir, siempre han sido esferas metálicas. Yo nunca he visto discos, siempre esferas muy cercanas. La más cercana que logré ver ha sido para mí el avistamiento de estas esferas más impresionante. Lo vi en una carretera rumbo a un estado que aquí se llama Veracruz. Ok. Íbamos sobre una autopista, me parece que es, donde se ven las pirámides de Teotihuacán al fondo. Ahí iba yo con mi familia, literalmente volteé a mi lado izquierdo y vi un objeto eh, cromado, por decirlo de algún modo, esférico, que no lo sostenía nada. Y cuando me di cuenta de eso, yo ya era más grande, tendría yo como unos, no sé, 11 años. Grité a toda mi familia, ¡un ovni!, ¿no? En cuanto grité, este objeto empezó a acelerar a la par del carro y se elevó un poco y se metió atrás de una loma. Pero lo tuve tan cerca, Simón. Te estoy hablando, soy muy malo para calcular en metros, pero vamos a calcular en pasos. Yo creo que estaba a 15 pasos de tu servidor. Entonces, ese fue, incluso vi la textura cromada del metal, vi los reflejos, o sea, vi la esfera completamente volando. Ese fue el más impresionante que tuve. Entonces, perdóname que insista, pero como eso, eventos como esos, son los que me han hecho resistir tanto. Yo creo que no sé si el destino o no sé, me convenció de que existen y si no fuera porque yo los he visto, amén de otras experiencias que tuve más adelante, si no fuera porque me consta que es verdad, que todo esto es verdad, yo creo que ya hubiera abandonado hace mucho. Ok. Y esto sería como que un principio de esas experiencias que le tocan de niño, quizás eso no es tan casual, porque muchos de los que se dedican al fenómeno ovni, a estos intereses, precisamente es que de niño, a la edad de 5 8 años, 10 aparecieron estas naves. Y quizás vamos a un extremo más, aparecen estos seres. Estos serían casos de contactismo, es decir, ¿crees que no es casual? Porque luego, si vemos 10 años después, 20 años después, estas personas incluyéndote, se dedican de lleno al fenómeno como tal. ¿Cómo ves de ese punto de vista? ¿En realidad fue fortuito o hay una unión entre el papel que puede cumplir la persona con lo que puede hacer dentro de 10 o 20 años, que no hay que subestimar ese papel? ¿Cómo lo observas? Desde luego, fíjate que sin afán de nada, Ujú. yo considero que todo lo que nos sucede, absolutamente todo, todo, todo lo que nos sucede a todas las personas, tiene un porqué, tiene, hasta podríamos decirlo, un destino, tiene una razón. Yo no creo que nada sea casual. Yo desde hace mucho abandoné esa creencia de que todo es muy aleatorio, Ok, eh, existen las casualidades. No, para mí todo tiene una razón y todo se va conectando siempre. Eh, Justamente después de esos avistamientos, pues me empecé a involucrar mucho en el tema. Recuerdo que aquí en México en los años 90, bueno, yo tengo ahorita 33 años, en ok, aquel tiempo tenía 9, 10. En México salía mucho una revista que se llamaba Contacto OVNI. ok. Salía cada semana, yo la compraba y me informaba y leía, y escuchaba un programa de radio de Jaime Maussan. Ah, ok, Eh, en- sí, en ese programa eh, daban premios. Entonces tú llamabas, contestabas una trivia, hacían un sorteo y te daban un premio. Yo no sé por qué, pero yo siempre ganaba, ¿no? ok. Y para ir a recoger el premio tenías que ir a las oficinas de Maussan.
Entonces, cada semana me veías en en las oficinas de Maussan recogiendo mi premio, ¿no? Entonces, hubo un momento en que Maussan me veía tanto ahí que casi, casi me decía, tú sí eres un fan, ¿no? Entonces me invitó a su programa de radio, me acuerdo perfecto, se llamaba OVNI, un fenómeno inteligente, lo transmitían en ABC Radio, y me dijo, pues te invito a que vayas al programa, ¿no? A que veas cómo se hace. Dije, excelente, sí. Yo estaba muy emocionado. Maussan en ese tiempo para mí, lo admito y siempre lo he admitido, Maussan en ese tiempo para mí era un superhéroe, ¿no? O sea, yo lo admiraba muchísimo. Cuando fuimos en varias ocasiones a ABC Radio y yo veía cómo hacía su programa y todo, dije, wow, yo quiero hacer esto. Maussan le habla a la gente de lo que yo he visto, ¿no? O sea, Maussan hace lo que yo quisiera hacer, yo quiero hacer esto. Ahí Se puede supe. trabajar de esto, básicamente, se puede sacar adelante una vida con esto. Exactamente. Ahí tendría yo 9, 10 años. De hecho, en mis redes sociales tengo una foto de aquella época donde estoy con Maussan en la cabina de radio. Ahí fue donde yo dije, yo quiero dedicarme a esto. Y para ese camino, pues, desde esa edad, compraba libros sobre ovnis de don Pedro Ferriz Santa Cruz, que fue el verdadero pionero en México de la investigación ovni. Y me cultivé mucho. Se podría decir que desde que vi el objeto a los 6 años, yo aprendí a leer leyendo libros de ovnis, ¿no? De extraterrestres. Entonces ahí fue ya como se fue forjando, digamos, la idea de en un futuro, cuando creciera, digamos, dedicarme a esto. Y pues afortunadamente la vida me lo ha permitido hacer. Mira, Edward, sí, yo he dado un seguimiento de los inicios del 2014 a tu canal e incluso he colaborado como 1 o 2 veces en los guiones de algunos videos que tienen que ver más con Caballo de Troya, que ese es otro tema muy fascinante que se puede hacer para otra oportunidad. Y Sí. vi estos 2 últimos videos que tú publicaste, uno con referente a los Elohim, que tienen un punto en común con la temática que tenemos aquí en el canal, que es de los dioses, de los poderosos, los seres venidos de las estrellas, y también otro video que fue el último, si no me equivoco, de la desclasificación de archivos del FBI, donde explican conclusiones bastante impresionantes ya desde los 1947, en el 1980, que se investigaba, por ejemplo, y eso lo explicaste en tu video, lo vamos a colocar aquí en fragmentos en este video, el de, por ejemplo, el tema de los locas y los talas, que de tu video me entero que viene una unión entre el mundo espiritual y el mundo material del sánscrito de la India, si no me equivoco. Y a continuación viene otro punto interesante. El reporte señala que la región de donde provienen algunos de estos seres no es el plano astral, sino que corresponde a los lokas o talas, y señala puntualmente que los estudiantes de materias esotéricas comprenderán estos términos. Y permítanos explicarle. Los lokas o talas son un concepto en la mitología hindú que se refiere a mundos o realidades alternas. Estos mundos se explican en el Prayapati, enseñanzas con miles de años de antigüedad, pertenecientes a los sagrados cantos de los Vedas. El término loka y su contraparte tala son palabras sánscritas ampliamente utilizadas en los sistemas metafísicos de India y sus mantras de meditación. El significado general, pero no exclusivo, de loka es mundo espiritual y el significado general de tala es mundo material. Ambos están en contraste y al mismo tiempo en conjunción con los demás. A este conocimiento se refiere el reporte del FBI. Son los lokas y los talas el lugar, entre comillas, origen de ciertas especies alienígenas. Según la ancestral sabiduría de India, se consideran los aspectos espirituales y materiales o principios sustancia de los diferentes mundos en el universo cósmico. Es imposible separar un tala de su correspondiente loka.
tan imposible como sería separar los dos polos de la electricidad. También habla de Correcto. esas conclusiones de cambios dimensionales y también de seres parecidos, pero más altos, entre otras conclusiones que también ya lo hablamos aquí en el canal, gracias a tu video. Entonces, esto ha venido una ola de comentarios porque el fenómeno ovni yo lo divido en 4 partes. Quisiera ir comentando contigo esas 4 partes. Una de ellas es el aspecto de la historia, el aspecto religioso, el aspecto también como tal del fenómeno ovni a crítica religiosa y por último el aspecto militar. Y eso viene mi pregunta en el primer aspecto de la historia. Se habla de los relatos de los Elohim, de los dioses. ¿Cuál es tu punto de vista? Es decir, ¿estos fueron nuestros padres genéticos? ¿Estos realmente los extraterrestres son dioses porque vienen de otras dimensiones y la religión lo confundió? ¿Cuál fue la finalidad de estos seres de intervenir en los orígenes de la humanidad? ¿Qué planes? Según tus investigaciones, tus experiencias, ¿cómo llevas este asunto? En este caso, en tu canal. Bueno, considero que hay una gran aparente mezcolanza de información entre las culturas que cuando uno indaga se da cuenta que en realidad todas, absolutamente todas, independientemente de su localización geográfica y tiempo, hablan exactamente de lo mismo. En este caso de los Elohim, que obviamente, como tú bien sabes, no es un Elohim, son los Elohim, es algo en plural. Mucha gente, muchos estudiosos de la Biblia, esta gente ortodoxa, muchos afirman que Elohim significa Dios es justo, pero en realidad en el hebreo, en las investigaciones, vemos el término Eloja cuando se combina con Elim. Entonces, es indudable que Elohim es un plural, incluso en la misma Biblia, donde habla de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, siempre, Elohim siempre están hablando en plural. Ok. Esto es algo que desde siempre me fascinó el tema, hasta que hace unos años encontré, bastantes años, encontré la conexión con el fenómeno ovni, como bien lo mencionas, con el fenómeno extraterrestre, vamos. Claro. Eh, Al parecer, muchos aquí a lo mejor no son ajenos al tema de los Anunnaki. Al parecer, estos Elohim eran un grupo que venían con los Anunnaki. No sabemos por qué se dividieron como pues no sé cómo llamarlo, en fracciones, en pequeños grupos. Incluso Yahvé, se dice que fue, ay, se me olvidó la palabra, que fue como apartado de esos grupos, Ok. y él se tuvo que inventar un pueblo, que fue el pueblo hebreo, para poder ser alguien, ¿no? Entonces, esa historia de esos grupos, que a la vez se conecta con los Anunnaki, que a la vez se conecta, por ejemplo, aquí en América, con la historia de los mayas, donde hablan de lo mismo, que eran varios dioses que se dividieron, los mexicas hablando de Cuculcán, que igual eran varios dioses en varias eras, en la era del jaguar, ahorita estamos en la era del terremoto. Cada era tuvo un jefe, un dios reinante Ok. que proviene de esos primeros grupos de dioses que llegaron a la tierra. Ahí vemos que todo se conecta. Los Elohim, a mi juicio, a lo que he investigado, ojo, puedo cambiar de opinión mañana, Ok. pero es lo que hoy creo, de acuerdo a lo que hoy sé, los Elohim eran un grupo desterrado que por razones que desconocemos hicieron su propia cultura, sus propios seguidores, pero les salió mal. A mí me intriga mucho cómo es que unos seres tan evolucionados tengan esas emociones tan primitivas, odio, enojo. Sabemos perfectamente los asesinatos de Yahvé. Ok. eh,
el enojo, la furia que tenía Yahvé. Eso me intriga mucho, eso si quieres lo dejamos para después, pero todo ese tema, al ver que está tan conectado con todas las culturas y que todas hablan de lo mismo, de grupos de dioses que vinieron del cielo, que entre ellos mismos tuvieron conflictos y se dividieron y se repartieron las tierras, es que eso, caramba, si el río suena es porque agua lleva. Todo mundo habla de lo mismo, algo tuvo que haber pasado y esos Elohim, no quiero decir que fueron los malos, pero fueron un grupo que hizo, a mi parecer, un experimento con los humanos, un experimento social posiblemente, para ver cómo reaccionábamos ante las deidades. No lo sé, es muy intrigante. Me gustaría comentar más, pero tendríamos que ahondar en cada tema, desde los mayas, los sumerios, los hebreos. Quería, Es un sí, muy extenso. sí, quería tocarte el tema de la historia porque a ti te apasiona bastante estudiar no solamente la cultura de los hebreos, sino también de un extremo a otro. Tú hiciste mención, por ejemplo, al Deuteronomio 32:9, que el Altísimo repartió la tierra a los hijos de los hombres y una parte de su heredad perteneció a Yahvé de la tierra de Jacob. También en la Biblia Exacto. habla, exacto, sí, en la Biblia habla del Salmo 82 que los dioses se hieren en la asamblea de él y en medio de los dioses juzgan. Hay varias Es, pistas, sí, efectivamente hay varias pistas que la palabra Elohim, como tú bien dices, es un plural, el plural majestático inventado por los cristianos, también es un invento para decir, no, es que lo que pasa es que Elohim es Padre, Hijo y Espíritu Santo, son los atributos mayores de Dios. Entonces uno se queda como que... sí, es parte, esa parte del Deuteronomio que mencionas, Ujú. encuentra un paralelismo muy grande entre la cultura maya, porque en la cultura maya sucede lo mismo. Había reuniones de dioses Ok, y, y salían dioses castigados, entre comillas, los cuales se desterraban y creaban sus propias tierras, sus propias culturas. Encontramos exactamente la misma historia. Caramba, hasta el diluvio está en los mayas, en los sumerios. El diluvio es una historia universal. Los mexicas cuentan que no recuerdo si fue el tercer o cuarto sol de la era de las eras mexicas, terminó con una gran inundación. Entonces, son paralelismos que nos hablan de un suceso en común que todas las culturas ancestrales lo recordaban y hablaban de eso. oh, entiendo. Sí, fíjate algo. Hablamos del aspecto de la historia, estos relatos míticos de no solamente de la Biblia, sino de otras culturas, como el mismo Popol Vuh, entre otras literaturas más. Y aquí entra no solamente la parte de su arribamiento, de su llegada, sino también que de aquí se generó el segundo aspecto que quería tocar contigo, y es el aspecto religioso. Es decir, estos seres realmente estaban esperando ser adorados por los seres humanos. Al final la idea era crear una religión en pos de un dios o de varios. ¿O será que esa facción que puede ser rebelde o que se salió un poquito del plan original, dentro de su rebeldía se proclamaron como los dioses únicos o el dios único que después la nación de Israel lo tomó como llave? Desde tu punto de vista, ¿cómo se ve el aspecto religioso con el aspecto ovni? Porque eso repercute hasta el presente. Eso lo vamos a tocar más adelante, de que no, bueno, en realidad estos seres no existen, sino que son diatribas del demonio para apartar al creyente de la fe porque quieren hacer ver que ellos son los creadores dioses para decir que Dios no es el creador. Se mezclan un montón de cosas aquí. Entonces, Edward, el aspecto religioso, ¿cómo lo llevas investigando en este sentido? Es muy curioso que estos seres proclamados, no sé si autoproclamados o dioses, y volvemos a lo mismo en todas las culturas. Encuentro que siempre existen discordancias entre ellos, siempre existen puntos de vista diferentes entre ellos mismos. Eh, muchos pedían ser nombrados dioses, gobernantes, ser adorados,
mientras que otros dioses, recuerdo mucho para los sumerios el conflicto entre Marduk y Enlil, que están justamente en esa discusión de ¿deben adorarnos o debemos decirles que ellos también son iguales a nosotros? Por ejemplo, aquí en América tenemos los conflictos entre Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, o Cuculcán para los mayas, donde Quetzalcóatl les enseña esta gran filosofía que se llama la Toltecayotl, donde básicamente las personas aprendían a ser dioses, a recordar su propia divinidad, y Kukulcán era lo que les quería recordar. Sin embargo, los otros dioses no estaban de acuerdo con eso. Ellos temían que los humanos se crecieran, vamos, y dejaran de adorarlos cuando ellos buscaban sometimiento. Es muy curioso Ok. este tipo de conflictos que aparecen en todas las culturas, en donde los mismos dioses no se ponen de acuerdo si quieren ser adorados o le quieren dar el poder de la divinidad a los humanos. Sin embargo, como vemos en la historia, lo que ganó, digamos, es que fueran adorados, porque los dioses que querían darle esa divinidad, ese conocimiento a los humanos, por ejemplo, ay, se me fue el nombre, el que se robó el fuego del conocimiento, Prometeo. Prometeo, es la misma historia, es un dios que no está de acuerdo con los demás dioses y él quiere llevarle el conocimiento a la humanidad. Es absolutamente la misma historia. Vamos, Prometeo va muy de la mano. Yo he encontrado que tiene un paralelismo sorprendente con la historia de Lucifer. Lucifer también fue un arcángel que no estaba de acuerdo con que los humanos se sometieran ante el poder de estas grandes deidades y les llevó el conocimiento y por eso fue eliminado. Si nos vamos a la historia bíblica, cualquiera me podría decir, no, no, eso no pasó, Dios lo expulsó porque no sé qué, no, 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 pero cuando vamos a las fuentes, a los rollos del Mar Muerto, el libro de Enoch, los sumerios, puedes vislumbrar la historia de estos seres, no solo Lucifer o Prometeo o Quetzalcóatl, hubo varios seres que desde hace eones, no sé si eones o muchísimos años, luchaban por darle el conocimiento a los humanos, a pesar de que la gran agenda era hacer que los humanos los adorasen. Ese conflicto es muy interesante porque ahora en la actualidad nos quedamos con, bueno, ¿y qué pasó? ¿No? O sea, obviamente la gente adora a Dios, a los dioses, los adoraba, fueron los que ganaron y Quetzalcóatl, Prometeo, todos ellos fueron exiliados, o sea, fueron exiliados, olvidados y como siempre sabemos, la historia la escriben los vencedores, fueron tomados como figuras demoníacas, figuras malas, los que engañan, los que nos hacen todo lo malo. Entonces, esa manipulación viene desde esferas muy antiguas de otras culturas, de otros planetas. Y lamento, quisiera tener una respuesta, decir, esto fue por esto y fue por esto, pero la verdad es que no sé por qué ocurrió que estos seres tan primitivos, vamos a llamarlo espiritualmente hablando, porque exigir adoración, estos seres tan ególatras, que son primitivos, ¿cómo es que llegaron y por qué a tener tanto poder y tanto sometimiento con la humanidad y por qué no tuvieron éxito aquellos que se les enfrentaron? Como bien lo relatan los textos antiguos de todas las culturas. Mira, me hiciste recordar mucho un aspecto más cabalístico. Ellos hacen recordar de que no, eso no solamente fue el árbol del mal, en la escena de Adán y Eva, sino también fue el árbol tanto del bien como del mal, el árbol del conocimiento. Es como que ese Elohim,
aparentemente una serpiente, aunque sabemos que las serpientes no hablan, ni no caminan, no tienen patas, pero fue una analogía, quería ver que tuvieran una visión más allá de los humanos. Y curiosamente era el conflicto con Yahvé. Me da, Exacto. sí, me da bastante curiosidad y esto incluso lo tomo como ejemplo, lo que dices de que hay que tomar en cuenta otras culturas. Tomaste en cuenta la cultura mexicana y también lo de los sumerios. Es decir, si tomamos nada más un ataque simplemente a la Biblia, nos vamos a limitar muchísimo a la hora de hacer Exacto. analogías. Y fíjate como tú naturalmente hiciste las analogías tomando en cuenta de la historia de los mexicanos, de los mayas, y después te fuiste a los sumerios. Es decir, ya tienes como que esa visión natural de ver el tema de una cuestión multicultural y no solamente de un solo libro o de una sola cultura. Ese sería como que el abordaje que se puede hacer a estos temas en este caso. Sin duda alguna, es que el paralelismo que encontramos es impresionante. O sea, como bien lo mencionas, no Ok. solo es el árbol del conocimiento que Lucifer engañó, entre comillas, a Eva. O sea, siempre hay un Dios supremo que no quiere que las criaturas humanas tengan conocimiento. Y siempre hay un héroe o villano, como lo queramos ver. Ok, es impresionante. Mira, este tema ahora me lleva a la siguiente cuestión, el tercer paso que vamos aquí en esta escalera de la conversación. Y es el hecho de, estamos ahora en el presente. Tenemos, o veo en los comentarios, y cuando hablo con facciones distintas, como dos posturas. La primera es la crítica cristiana, que de alguna manera, no, esos son los demonios, esos son elaboraciones de Lucifer o de Satanás para, de alguna manera, desviar al creyente, como te había comentado hace unos minutos atrás. O, en su defecto, es una elaboración de agencias y servicios de inteligencia para desviar con proyectos Bluebeam, hologramas o efectos especiales de estas naves. Por otra parte, en el otro extremo, tenemos estas personas que son canalizadoras, metafísica, que hablan con personajes famosos dentro de la metafísica como Alaniso o Astar Sheran, que o en un video, una crítica muy buena que vi en tu video era como que cómo puede ser posible que estos seres puedan hablar de paz y amor y no, por ejemplo, den soluciones a ecuaciones profundas de problemas y resoluciones matemáticas, de física, que pueden solucionar millones de problemas en la humanidad. No, estas personas se encargan, o estos seres se encargan de amor y paz, donde curiosamente tiene que ver mucho con el paralelismo de lo que ya lleva la persona en la mente, a modo cultural. Entonces, Correcto. entonces sí, ¿cómo podemos, o la mejor forma de abarcar estos dos extremos? Uno de la ingenuidad de la creencia de que básicamente creemos que ellos no van a salvar de los desastres sin nosotros hacer nada. Y el otro extremo, en la parte más religiosa, no, la existencia del fenómeno ovni no existe. Y esto es desviación, incluso toman el texto bíblico a decir, incluso engañarán a los escogidos. Y ahí obviamente va a haber un bloqueo mental. ¿Cómo abordar estas dos posturas tan radicales? En ambas posturas, lo que yo encuentro en ambas es falta de información. Ok, En ambas posturas, a esta falta de información siempre los huecos se los rellenan con creencias personales o creencias heredadas dependiendo de los grupos en los que se estén moviendo. Por ejemplo, vámonos ahorita del lado de los que dicen que son demonios. Eh, si tú ahorita fueras con, no sé, con tu teléfono móvil y visitaras, no sé, el pueblo hebreo, viajaras en el tiempo y les llevaras el teléfono móvil, lo primero que dirían al ver tu, tu- tu teléfono sería, eso es del demonio, es eso es magia, es hechicería. ¿Por qué? Porque les falta información para llegar a la conclusión de siquiera saber conocer el concepto de tecnología. Lo mismo le sucede a esta gente. Creen que tienen información, pero en realidad la información que tienen viene de libros manipulados, de grupos manipulados. No voy a decir nombres porque para que no te cancelen el video. Vienen vaya, toda la información que tienen estas personas es información manipulada.
no la voy a llamar incorrecta, porque muchas de sus creencias tienen cosas correctas, cosas Por algo buenas. tienen gente, por algo tienen fieles. Exactamente, sin embargo, está incompleta. Y la información incompleta la llenan con la información que les da su mente Claro. en ese momento, ¿no? Obviamente, si tú hablas de seres que vienen de otros planetas, que traen otras enseñanzas, otras culturas, otro desarrollo, eso se encuentra con tu creencia de que este es un mundo, un planeta en donde Dios nos puso como fichitas, nos puso un destino, nos creó y nos está vigilando constantemente para ver si te portas bien o mal. Todo eso, si le metes el tema extraterrestre, lo deshaces. Y si deshaces su creencia, obviamente que para ellos eso es diabólico. ¿Cómo les vas a destruir su creencia? ¿Cómo les vas a destruir lo poquito que saben, lo poquito en lo que se agarran para poder sobrevivir? ¿Cómo se los vas a destruir? Esto es diabólico, eso es malo, y más si sus líderes, sus pastores o sus sacerdotes les meten en la cabeza, no, 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 esos son malos, son diabólicos. Obviamente lo van a decir, porque a ellos se les acaba el negocio y a los fieles se les acaba su fe, se les acaba su flotador con el que Claro. van en la vida tratando de flotar, ¿no? En esta vida, valga la redundancia. Se les poncha su flotador y a los otros les tiras el negocio. Entonces, obviamente van a decir que son demoníacos. Y para crear un argumento que, entre comillas, demuestre que son demoníacos, pueden agarrar cualquier cosa, tergiversarla, y sus fieles se lo van a creer. Y por eso encontramos tantísima gente que dice, no, son demonios y ellos vienen a engañarnos y no, 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 eso no existe y porque nos quieren distraer de Dios y caramba, en verdad, Claro. si supieran, así te lo digo amigos, si supieran, Claro. pero bueno, ahora vámonos al otro lado. También ahí es falta de información, porque encontramos muchísima gente con conocimientos espirituales, esta gente que no sé, que da terapias o va a terapias, Ok. estudia espiritualidad, etcétera, etcétera, pero también cuando se encuentran con el fenómeno extraterrestre, no tienen mucha información y entonces llenan también los huecos con la información que ellos tienen. ¿Y cuál es la información que ellos tienen? Los contactados, siempre, no todos, es que no me quiero desviar mucho porque el tema de los contactados se Otro cuece, tema. sí, Y es otro tema. Me voy a desviar tantito. Eh, en el tema del contactismo, últimamente, sobre todo, se ha dado mucho el fenómeno de que ahora resulta que ya cualquier persona fue contactada, ¿no? Tuvimos este fenómeno y tan desagradable, en verdad lo digo, tan desagradable de esta señora que decía hablar como extraterrestre y Maffer. ella, no quise decir su nombre, esta señora fue un fenómeno tan desagradable, tan humillante para los verdaderos contactados. Eh, créeme que en el tema del contactismo, de 100 personas que dicen haber sido contactadas, según mis investigaciones, solamente el 7% en verdad tuvo una experiencia de contacto. Y créeme que lo que esta gente menos quiere hacer es llamar la atención. Esta gente está profundamente tocada en su mente, en su corazón, por la experiencia que vivieron, porque no le entienden del todo. Es muy difícil para ellos hablar de eso y es gente que o se traumatiza por la experiencia
o les cambia la vida de forma intelectual, espiritual, les cambia la vida a nivel benéfico, digamos, pero son muy poquitos y ninguno de ellos, de los que yo personalmente conozco y he tratado, ninguno de ellos quiere andar por la vida diciendo mensajes, eh, dando terapias, ¿no? Son gente muy discreta. Ahora, cerrando el paréntesis, estas personas que dicen ser contactadas y que dicen ser muy espirituales y dan terapias y se van a meditar a las montañas y se graban en redes sociales, se toman fotos para Instagram y todo lo televisan, por decirlo así, todo lo transmiten. Son personas, perdón, que también les falta información, porque dan, sí dan mensajes de paz, dan mensajes de amor, pero viene a mi memoria esta señora que ya falleció, que vivía en Tepoztlán, México, que decía que estaba en contacto con un ser llamado Alanizo. Esta señora, los mensajes que daba, congregaba gente que venía de muchos estados y países, y los mensajes que daba eran mensajes religiosos y sumamente obvios, o sea, decía, en la próxima reunión, Alanizo me dio unas profecías y que no sé qué. Llegaba el día y las profecías es que este año va a temblar mucho en México. Caramba, todos los años tiembla mucho en México, ¿no? Es que los extraterrestres, Alanizo me está diciendo que nos estamos portando muy mal y que la Tierra la estamos maltratando. Carajo, eso todo mundo lo sabe, ¿no? Entonces, y cuando daba mensajes espirituales, entre comillas, eran mensajes religiosos, y que la Virgen de Guadalupe, y que Cristo, siempre meten la religión. También Ok. un ingeniero o un arquitecto por ahí que también ya falleció, Amezcua me parece que se apellidaba, también, o sea, mensajes con conocimientos religiosos. ¿Y por qué sucede esto? Porque son los conocimientos espirituales, entre comillas, que esta gente tiene. Es para lo poco que le daba su conocimiento. Entonces, dentro de la mentira de decir yo recibo mensajes extraterrestres, pues para lo único que les da su cabeza, para la única información que les da su cabeza, es para la religión con la que fueron educados. Y créeme que estos seres no vienen aquí para hablar de religión, ni para decirnos lo mal que nos portamos, ¿no? Y que nos den nuestras nalgadas. Y no, es ridículo. Entonces, en ambos puntos pasan dos cosas, no, tres cosas: Ok. manipulación, mentira y falta de información en ambos polos. Hay que encontrar el punto medio, y encontrando el punto medio, solo así, quizá podríamos llegar a la verdad extraterrestre. El punto medio, sabes que esta señora llamada Sarita Otero fue muy famosa por 2012, 2011 y claro, ella explica cómo daban los mensajes, ella se grababa con su propia voz y luego como que le disminuía 2 velocidades o 3 velocidades a la grabación y se escuchaba la voz gruesa famosa de Alanizo que muchos escucharon en su tiempo. Y lo que Sí, nota efectivamente lo que tú estás diciendo es que es algo de su propia cosecha mental y curiosamente entra también doctrinas religiosas y todo ese tipo de cosas que es muy lamentable para investigadores serios que se dan la tarea con trabajos de campo a darle al fenómeno una seriedad social y vienen este tipo de personas y lamentablemente con su mensaje, etcétera, y con su experiencia de vida manchan un poquito, meten sus filtros y se hace muy dificultoso para una persona de pie que no tiene mucha idea de fenómeno ovni y se queda con una idea muy alejada de lo que es realmente. exacto. Y se queda con la idea de burla. De Se burla. queda con la idea de que todo es mentira, de que todo es una charlatanería. Y no, señor, usted está viendo charlatanes, que es diferente. Ok. Pero aquí no solo hay charlatanería, hay cosas muy ciertas. Mira, me hablaste mucho de un punto importante, es punto medio y balance. Y esto quería llevar al cuarto piso de esta conversación,
es ver el fenómeno ovni desde el punto de vista militar. En lo personal, de las investigaciones que he compartido en el canal, tanto también como fuente de tu canal, están temas de oficiales militares dando declaraciones. Teníamos últimamente el tema de David Gross, que dio una declaración jurada frente al Congreso, la existencia de material biológico no humano y unas máquinas o unas naves en posesión de una facción del gobierno. Y ahí un montón de desarrollos que ya lo hemos hablado en este canal. Está el tema también de Bob Lazar, hay unos nombres, Edgar Mitchell, que fue el que pisó la luna, y en sus últimos días, sus últimos meses dijo que habían seres existentes de otros planetas. Paul Elliott, que fue ex ministro de Canadá. Edward, también usted puede ver en el canal de Edward Betancourt esa entrevista o esa declaración que dio esta persona. Y claro, tenemos el aspecto militar, Edward, y es importante rescatar esto porque Steven Greer explica, se puede usar esta tecnología para el bienestar de la humanidad, crear escuela, energía libre, en vez de ser fusión nuclear, crear para mucha tecnología, pero resulta ser que hay una facción dentro del gobierno que incluso los mismos ministros, presidentes, etcétera, no saben, o los del Congreso tampoco no saben de esta facción oscura que más bien tiene una mentalidad bélica a la hora de usar estas tecnologías que ya está como que a su alcance. Entonces aquí me da una curiosidad y quiero escuchar su punto de vista con respecto a cómo se ve el fenómeno ovni en el aspecto militar, porque uno ve y uno dice, no, nada más son naves con una tecnología de miles de años, vamos a tratar el fenómeno desde el punto de vista militar y por lo tanto hay que colocarnos en armas y reunir todos los pueblos en el sentido militar ahora hacia un enemigo exterior, porque es Exacto. seguridad de Estado. Y aquí entra algunas, vamos a decirlo así, teorías donde, vaya, esta gente nos puede invadir. Y había una predisposición de durante 30, 40 años en ver películas de que estas personas o estas entidades nos van a invadir. Entonces, ¿cómo ves tú desde el punto de vista militar con estas declaraciones últimas? Pero al final viene desde los 80, desde los 70, solamente que ahora no sé por qué. Al parecer hay una conveniencia que ahorita ya el fenómeno ovni se está dando más a la desclasificación y ya una conversación más normal que desde los comienzos, como tú dijiste, que era motivo de burla. ¿Cómo ver el aspecto militar en ese sentido? Decía Bill Clinton por allá en los 90, cuando aún era presidente de los Estados Unidos, él una vez dio una declaración donde dijo, hay un gobierno dentro del gobierno y ese yo no lo controlo. Wow. Y declaraciones como esas, que hizo una también muy parecida a Dwight Eisenhower, nos permiten ver que efectivamente yo, como siempre digo en mis reportajes, a los militares norteamericanos, sobre todo, a todos, pero sobre todo a los norteamericanos en el tema OVNI, no se les puede creer nada, Ok. ni tan así, porque han mentido desde los comienzos. O sea, no solamente desde 1947 en Roswell, han mentido desde antes y lo han continuado haciendo. Eh, hace poco pasó, como bien lo mencionas, un incidente, vamos a llamarlo así, con David Grush, el cual yo apunté en 3 videos, en Sí. 3 reportajes, apunté que tuviéramos muchísimo cuidado con este señor. Uno, es un militar, todavía en funciones. Dicen que está retirado, pero hay evidencias de que sigue en funciones. Es decir, está subordinado todavía a los militares norteamericanos. Y las declaraciones que dio este señor, yo lo dije en mis videos, dije, no está diciendo nada, no está diciendo nada que no sepamos ya. Lo único que está haciendo es llamar la atención, no sabemos por qué en ese momento, Exacto. hacia ese tema. Mucha gente me atacó, te lo puedo decir, fue algo sumamente curioso. Muchos de mis mismos suscriptores que los he visto a través de los años comentar, me atacaron y me dijeron, estás mal, o sea, ¿cómo es posible
que un evento de esta magnitud casi nos está dando la razón a todos, Claro, ¿cómo es posible que ahora digas que esto no es cierto? O sea, te estás contradiciendo, Edward. No, no puede ser. Se desuscribieron. No, me llamaron de todo menos bonito, ¿no? Entonces, claro. eh, fue algo muy curioso, de verdad, muy curioso. Y lo que en esos videos yo les decía, porque este señor prometía que iba a dar una desclasificación y que iba a dar más información y que todo el mundo estaba con, ahora sí, ya, por fin. Incluso los memes, ¿no? Señalando a Maussan de, siempre creímos en ti, tuviste razón. Y yo les decía, señores, no va a decir nada, no va a mostrar nada. Y me acusaron de todo. ¿Y qué pasó al final? No mostró nada. Nada. Pasó la otra reunión, que todavía en ese tiempo no pasaba, y no dijo nada, no mostró nada. ¿Por qué? Su razón fue, es que a mí me dijeron, a mí me contaron, no mostró nada. No tenemos ninguna evidencia, nada de lo que dijo este señor. Caramba, a mí, ¿qué más me hubiera hecho feliz que hubiera mostrado las evidencias? Pero como siempre les digo a los seguidores en mis videos, tengan cuidado, sobre todo con las cosas que vengan de los militares Ajá. respecto al fenómeno ovni, porque este fenómeno lo utilizan para distraer, para manipular. O sea, ellos tienen la información desde hace décadas. Bien mencionas a Bob Lazar, ahorita voy con él, pero Bob Lazar es una muestra de eso. Este Paul Hellyer también es una muestra de que esta gente tiene esa información desde hace décadas y que salga ahora un soldadito diciendo, ahora sí, a mí me dijeron, yo y voy a mostrar las pruebas. Y yo les dije, no, no va a haber pruebas, no va a mostrar nada, porque no es la primera vez que sucede esto, Simón. Uno que está estudiando el tema desde hace tantísimo tiempo, sabe que esa es una estrategia que ha sucedido varias veces en donde pretenden que van a desclasificar archivos OVNI y al final no sucede nada. No es la primera vez que sucede este tipo de incidentes de distracción. Y bueno, no quiero decir que al final tuve razón. De hecho, me duele decir que tuve razón porque yo hubiera sido muy feliz con Claro. esas sentencias, ¿no? Entonces, pero bueno, eso nos lleva a Bob Lazar. Por Lázaro. Es, sí, que es, si muchos en tu audiencia lo recuerdan, químico, ingeniero, que dijo trabajar en el Área 51 y que hablaba de un elemento, el famoso elemento 115, que dijo que ya lo habían descubierto los militares y que estaban trabajando con él y que entendían que a partir de ese elemento podían desarrollar la tecnología de antigravitatoria, etcétera, etcétera. Lo trataron como loco, lo trataron como todo, y él dijo, bueno, el tiempo me va a dar la razón. Él avisó en los años 80 de muchas tecnologías que actualmente tenemos. Excelente. Tenemos muchas tecnologías que él dijo que hace 40, 50 años los militares ya tenían gracias a la información que estos militares habían sacado de las naves siniestradas. Entonces, eh, los militares, créanme que lo menos que quieren hacer es dar la información real de los extraterrestres que ellos tienen, porque para hacer eso necesitarían desclasificar sus secretos armamentísticos más profundos. Y eso jamás lo van a hacer. Jamás lo van a hacer, porque si la gente, que ya no nosotros, sino los ciudadanos norteamericanos que pagan sus impuestos allá, se dan cuenta que han estado usando sus impuestos para presupuestos oscuros
desarrollar tecnología, tienen que dar explicaciones, Simón. Tienen que dar explicaciones de cómo utilizaron ese dinero y eso jamás lo van a hacer, y menos para que otras potencias como Rusia o China les cuestionen su tecnología. Entonces, yo quiero que quede algo muy claro. Ajá. Revelación ovni extraterrestre no va a venir nunca de los militares, nunca. Esa desclasificación tan esperada y que vemos en tantos videos de este tema de ahora sí ya dijeron la verdad, ahora sí ya hablaron, jamás va a venir la desclasificación de los militares porque tendrían que dar muchísimas explicaciones que nunca van a dar. Fíjate, ahora, fíjate cómo nos han manipulado. Ahora ya, antes los militares, tal y como lo mencionaban en los archivos del FBI, de los cuales hablé hace poco, Sí. en esos archivos, ellos mencionan UFO para referirse a los ovnis. Ahora ya cambió, ahora es UAP, UAP. Fíjate cómo va la manipulación, que de ser objetos voladores no identificados, ahora son fenómenos aéreos. Le quitaron la categoría de objetos. Ahora son simples fenómenos. Puede ser un rayito, una pelusa. Le quitaron la categoría de objetos y lo pasaron a fenómenos. Eso es un insulto a la inteligencia de la gente, porque están negando desde la palabra en que son objetos, en que son hechos físicos, en que son naves, en que son vehículos. Lo están negando ya desde la misma forma de referirse a ellos. Yo por eso nunca me subí al barco y nunca lo haré de llamarlos UAPs. Eh, Ahorita todos los investigadores ya los llaman UAPs porque los militares norteamericanos los llaman UAPs. Pero es que ya le bajaron la categoría, Simón, ya no son objetos, ya son fenómenos. Y con fenómenos pueden decir que son cualquier cosa. Eso es parte de la manipulación. Y por eso estoy tan seguro que la desclasificación jamás vendrá de los militares. Se hace muy difícil porque, como bien dices, UAP se extiende y se prolonga la exactitud, si son objetos, si es un rayo, si es aparición, si es una pluma. Puede ser cualquier cosa de esa definición y lo que pudiéramos alcanzar en 10 años, ahora será en 100 o en 200 años, que es lo que se quiere a nivel militar. Y eso es bastante entendible lo que tú estás diciendo, porque si yo tengo una empresa de petróleo multimillonaria, y viene de la noche a la mañana alguien decir, no, hay energía libre para todos. Eso a mí no me va a convenir, porque yo tengo inversiones ahí involucradas. Es decir, o me tapas eso, o no sé qué vas a hacer, pero esa tecnología no va a ir a nivel social. Ese más o menos es la postura, porque hay trillones de dólares invertidos en todas estas cuestiones derivadas del petróleo, la fusión nuclear, la explosión de los cohetes convencionales de tecnología de hace 50 años que se vuelve obsoleto al frente de la tecnología que ofrecen estas máquinas que nos llevan miles de años de adelanto. Entonces, al punto que yo quiero llegar a esto, porque me estás diciendo de que no va a haber desclasificación por parte de los militares. Aquí entra entonces un poquito la esperanza y la desesperanza. Y yo quiero meter un tercer factor que es el dilema espiritual aquí. Ok, entonces si no solamente tratamos a los objetos de manera física, la tecnología y los avances de miles de años por delante de nosotros, ¿cómo se involucra entonces el tema espiritual aquí? Si el tema espiritual eh, puede ser una salida para la elevación de la conciencia, para la introspección, ¿cómo entra el tema del fenómeno ovni y de alguna manera darle la vuelta a la hegemonía militar y social que tienen con respecto a estos temas que prácticamente manipulan la opinión pública? No, ahora no va a ser ovni, ahora va a ser UAP, ahora mañana va a ser una pluma, mañana no sé, lo que me dé la gana. ¿Cómo contrarrestar eso y dar un poquito de esperanza a la audiencia? Creo que para mí una de las mayores muestras de la gran espiritualidad de estos seres que nos visitan es que tienen la capacidad de desdoblar el tiempo y el espacio para llegar hasta nuestro mundo. Tienen esa capacidad tecnológica tan grande y no se autodestruyeron. Si tú me lo preguntas,
eso a mí me habla de una gran capacidad espiritual. Ok. La no autodestrucción tecnológica solamente puede ser el síntoma de una gran desarrollo espiritual, un gran desarrollo de conciencia. El hecho de que estos seres, con sus tecnologías que para nosotros nos resultan fantásticas, estén aquí, significa que pasaron ese punto de autodestruirse con su propia tecnología. En estos tiempos, la, 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 la inteligencia artificial está empezando y ya nos está comiendo. Ya estamos viendo avances que no son ni la punta del iceberg de lo que significa la inteligencia artificial. Si no evolucionamos en conciencia, si no evolucionamos espiritualmente, nos vamos a autodestruir. Mucha gente pensaba que la autodestrucción vendría de la tecnología nuclear y no, podría venir de la inteligencia artificial. Podemos evitar ese camino evolucionando en conciencia, buscando las verdades más profundas espirituales. Así es, en mi opinión, como estos seres han podido sortear esta temporada, porque indudablemente tuvieron que pasar por la misma época en donde su tecnología seguramente los fue superando, tuvieron que desarrollar su conciencia para que no los autodestruyera. Y el hecho de que estén aquí, de que muchas de estas razas estén aquí, es que lo lograron. Eso nos debe dar muchísima esperanza. No todo está perdido si desarrollamos nuestra conciencia, si cultivamos el conocimiento, si buscamos lo espiritual. No todo está perdido todavía. Y el hecho de que estos seres estén aquí, creo que es una gran señal de esperanza. Eso cambia un poquito el paradigma, porque se entiende a nivel material de que hay un gran avance cuando tienes una gran tecnología. Aquí desde tu punto de vista, y eso ya lo había leído anteriormente, es el hecho de que la tecnología puede sobrepasar los avances más internos o filosóficos del ser humano y puede causar canibalismo, es decir, nuestro propio invento nos puede causar la autodestrucción. Y es el hecho de, como bien dices, de desarrollar una manera, un análisis, una comprensión cosmológica de que si queremos avanzar más allá de la frontera de la Luna, no debemos tener una mentalidad bélica, sino una mentalidad de conexión hacia otras especies, porque si no, pienso yo que no nos permitirían ir más allá de las fronteras de la Luna. Si queremos a la Luna y la queremos bombardear, imagínate si hay otro planeta habitable. Entonces, es interesante el aislamiento que nos dan. Y es que, justo como lo digo en mis conferencias, esta época que atravesamos, dividir la ciencia y la espiritualidad como dos cosas absolutamente opuestas es un error, es un gran error. Carl Sagan lo decía. Carl Sagan decía que la ciencia y la espiritualidad van de la mano. Es más, Carl Sagan decía, la ciencia es una gran fuente de espiritualidad, porque los descubrimientos científicos, que seamos humildes, estamos empezando, pero lo poquito, lo pequeño que hemos comenzado a descubrir del universo, nos abre totalmente la mente a otras realidades, a que existen otras dimensiones, a que existen otros niveles de seres. Recuerdo la escala Kardashev que nos habla de los tipos de civilizaciones que podrían existir en el universo. Nosotros no somos ni siquiera el tipo 1, somos como el beta, el 0,5. El tipo 1 son civilizaciones que ya saben manejar sus ecosistemas, que los aprovechan eficientemente. Nosotros no hemos llegado ni siquiera a eso y ya desarrollamos la inteligencia artificial. Eh, Permíteme hacer Sí. rápido un anuncio. Yo justamente por eso decidí abrir otro canal enfocado en el conocimiento tanto espiritual como técnico, tanto
cómo dar a conocer las conspiraciones, los engaños, porque siento que eso es lo único que nos puede salvar, Simón. El conocimiento, quitar este velo de desinformación, de dogmas que son tan primitivos, que no sirven para nada, y atacar el punto de conocer el universo, volcarnos sobre conocer el espíritu humano. Creo que es lo único que nos puede salvar, Simón. Estamos en una bifurcación muy importante en el camino humano. Tocaste el tema de tu segundo canal y eso era lo que iba a tocar precisamente en el hecho de, tenías un canal, ya llevabas 8 o 9 años con ese canal, ya me estás diciendo, adelantando que True Beyond, que sería tu segundo canal, es más para dar ese toque de lo que tú denominas la resistencia de esa manipulación. Eh, Dime, ahí, ¿cuál para ti qué significa el concepto de resistencia que lo has promovido tanto uno como el otro canal? Y en sí, True Beyond, para ti, ¿qué es? ¿Cuál sería ese paso de lo que de repente no vas a alcanzar con el primer canal? ¿O sí? ¿Cuál es el papel que cumple ahora esta segunda etapa en tu vida con este segundo canal? Bueno, en Alien Truth, como muchos que nos hacen el favor de seguirnos lo saben, Sí. se investiga casi el 90% del tema es el fenómeno ovni, las conspiraciones, pero de acuerdo al fenómeno ovni, los temas militares, tecnología, etcétera, etcétera. Eh, en Alien Truth empecé a tocar temas de evolución de la conciencia, Ok. temas científicos. Sin embargo, tuve la necesidad de decir, estos temas deben cocerse aparte, deben ir en otra olla. Entonces, por eso tuve la necesidad de crear otro canal que se enfocara en esos temas, porque mucha gente tal vez no es tanto de los temas ovni, pero sí de los temas espirituales. Claro. Entonces puede llegar a Truth Beyond sin problema. Tal vez de ahí se salte a Alien Truth, no lo sabemos, pero puede llegar a Truth Beyond, perdón, y quedarse ahí. Y disfrutar de lo que compartimos, si es que les sirve de algo, lo hacemos con todo el corazón, si es que pueden tomar algo. El video más reciente de Truth Beyond, que si me permite se lo Sí. recomiendo mucho a tu Ujú. audiencia, es sobre los síntomas de estas señales que pueden dar las personas cuando comienzan a tener una alta conciencia, porque perdóname que sea tan reiterativo, pero en verdad considero que es la única forma de salvarnos de ser unos trogloditas tecnológicos, es la única forma de evitar la destrucción de nuestra especie, cultivar nuestra conciencia. Se me hace sumamente importante, así como muchas personas se enfocan en cuidar el planeta, que obviamente está bien. Aquí es cuidar nuestra mente, nuestro espíritu, cultivarlo. Entonces, por eso es que nace Truth Beyond. Y además, tratamos de subir información para que la gente se desengañe de muchos temas. Por ejemplo, el tema de los Rockefeller, el tema que tú ahorita tocabas, el de el petróleo, de por qué no quieren las energías libres, todos esos temas que la gente se desengañe. Eso tratamos de hacer en Truth Beyond y por eso ese tema quisimos como coserlo aparte de Alien Truth, pero son canales hermanos. Tanto el canal de Alien Truth como el de True Beyond estarán en la descripción del video para que usted pueda ver tanto eso como los videos que Edward está nombrando en este momento. Y sí, efectivamente, cuando ingresa al fenómeno OVNI, no es que vas a ver tecnologías, naves Ok, y ya no. cuestiones militares. Es que inevitablemente, tarde o temprano, vas a llegar al tema de la conciencia, al tema del espíritu, al tema del alma. Para un escéptico o para una persona nueva, dicen, ¿cómo tiene que ver una cuestión con la otra? Si un aspecto es religioso y el otro es un aspecto para personas que no tienen oficio, pero mientras más se avanza esos temas, en realidad van unidos y por eso el asunto aquí de esta conversación, de este podcast, es el hecho de llevar el tema espiritual
con el tema del fenómeno ovni, porque sí tiene vinculación. Y mayor prueba es lo que está diciendo Eduardo Betancourt. Se vio en la necesidad de ir de Alien Truth a crear otro canal porque ya esos temas tenían que coserse aparte, como dice él, como dices tú en este caso, de darle un tratamiento exclusivo a la elevación de la conciencia y parte o una de los inicios mediante el fenómeno ovni. Eduardo, estamos llegando ya al final de la entrevista y quisiera que me hablases un poco sobre contacto sideral, tus libros, y me llama la atención porque estuve en su momento leyendo tu literatura, y es el fenómeno el famoso de Gog, del asteroide del 2027, que si bien JJ Benítez lo popularizó tanto en Caballo de Troya como su novela Gog, tú ya hablaste de eso, en el sentido de que ya llevabas investigándolo desde 1997, mucho antes que JJ Benítez lo haya publicado o haya hablado de ese fenómeno. Háblame un poquito tanto de tus libros y también, si puedes, del tema del asteroide y tus perspectivas sobre ello. Sí, de hecho, bueno, esa información surgió en el 97. Llegó a mí hasta el 2004, me parece, 2005. Eh, esos libros de Contacto Sideral y Crónicas de la Divinidad, y hay otros libros, a mí me causa hasta un poco de vergüenza, ¿sabes? Porque es información que ya cumplió 12 años y no la he difundido como debería, ¿no? Está proyectado próximamente empezar ya totalmente a publicar esos libros porque la gente merece saber. La información contenida en esos libros me la guardé muchísimos años y no me avergüenza decirlo por miedo. Miedo a los comentarios, miedo a las críticas, a los señalamientos. Esa información es, vaya, no sé si decir grave es una palabra correcta, pero es una información que a mí, personalmente, a mí me cambió la vida. Claro. Eh, de ahí se derivan varias investigaciones, de las cuales también se están trabajando libros, pero ese libro de Crónicas de la Divinidad y Contacto Sideral tiene 12 años que se publicó y no lo he vuelto a publicar. O sea, es anterior a Alien Truth, Ok. pero Alien Truth me ha dado algo muy importante que es hacerme de piel gruesa. Entonces, ahora sí, estoy listo para sacar esa información a la luz. Ya tengo la piel gruesa, a través de Alien Truth me ha engruesado la piel para poder sacar esa información y que digan lo que quieran y si lo quieren tomar bien, si no, también. Pero es una información que mucha gente que la conoce, mucha gente cercana a mí, me ha hecho ver, me ha hecho darme cuenta que es información que merece salir a la luz, es información que la gente merece conocer. Mi novia, mi actual pareja, ella me ha dicho muchas veces, es que esta información no te la puedes quedar, no tienes derecho a quedarte con esta información. Tú, Simón, has leído, me parece, Crónicas de la Divinidad, Primer ¿cierto? libro, sí. El primer libro. Entonces, eh, ella también ha leído ese, ha leído parte de los demás libros que no han salido, pero ella me dice, no tienes derecho a quedarte con esa información, tiene que salir a la luz y pues creo que ya estamos preparados, ya tenemos la piel gruesa, ya no hay esta precaución de qué van a decir, me van a Claro. atacar. Entonces, espero darte noticias Sí. pronto sobre esos libros y muchas gracias por mencionarlos. Son libros muy importantes. No puedo hablar tanto de su contenido porque primero quiero que ellos hablen por sí mismos y Claro. sobre eso ya empezar a comentarlos. Pero lo que sí puedo decir es que es una información que a mí desde hace 12 años me cambió la vida y efectivamente no es una información que solo yo debo tener. Y ahí se habla de Gog. De hecho, Gog era un tema por el cual también nunca lo quise sacar. Cuando me enteré que Benítez hablaba de lo mismo,
Me hice en los pantalones porque fue una confirmación a algo que yo ya sabía. Entonces, ahorita quiero decirle a la gente que no deben tener miedo. Eh, Puede que no sea tan catastrófico según la información que tengo, pero no sé qué más decirte, amigo. Es una información que en su momento saldrá y espero que a alguien le sirva. Sí, vamos a esperar tanto tus libros como tus investigaciones, tus reportajes. Y Edward, muchas gracias por aceptar la invitación. Este espacio es tuyo, ya nos conocemos de hace 10 años, básicamente somos amigos. Y estaba esperando esta entrevista hace bastante tiempo y me dio bastante gusto hacerla y compartir contigo y dar espacio a que esta audiencia de Proyecto Orión vaya a Alien Truth. Lleva muchos más años y es uno de los pocos canales que tiene una veracidad en la investigación porque es algo serio, no se van a los dos extremos y puedes dar un apoyo en el sentido de que te puedes suscribir en el canal de Edward y dar así seguimiento seriamente al trabajo de Edward Betancourt de los extraterrestres y todas las noticias que puede alcanzar ellos. Sí, yo te agradezco muchísimo la invitación. Como bien dices, te considero también un amigo, ya son muchos años de conocernos. De hecho, en varios reportajes de Alien Truth, tú colaboraste con nosotros, con información, con investigación. Entonces, pues muchas gracias por tu invitación. Me siento muy honrado y pues nada, espero pronto hacer de nuevo otra colaboración. Sí, muchas gracias, Edward. Y bueno, todos los links estarán en la descripción del video y sin más nada que agregar, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Hello. Ese es la entrevista que hice con Eduardo Betancourt en su momento. Ya ven que el tema es importantísimo. El tema es demasiado importante para comprender dos o tres cosas. Primero, la historia, lo de Elohim, los dioses, la creación, que aunque puede haber, en el cual yo creo, una fuente, una fuerza, de cual le decimos Dios, pero que estos seres que esta fuerza delega tuvieron involucrados en la creación de esto, ¿no? Luego tenemos el tema militar, el tema de la energía libre, el tema de la tecnología y las ondas gravitacionales, y el tema de los viajes a través del espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Que se quiere tratar el tema OVNI nada más en aspecto militar, y está el tema de la conciencia y la espiritualidad, que bien Edward Betancourt en este video explicó muy bien, y que vamos a tener también un invitado que sería Fernando Marrero, del cual hicimos o mostré un pequeño documental de 20 minutos que él hizo en el vivo anterior, que yo lo mostré, y que él va a explicar, Fernando, un poco más ya desde la perspectiva de Steven Greer, porque lleva ya más de 10 años investigando, del 2008, y sería bueno tenerlo en el canal. Lo vamos a presentar, si mal no me equivoco, el martes o el miércoles de este diciembre. Entonces, esa es la información, es decir, ahí está la información. Pueden ir al canal de Edward Betancourt, Alien Truth, aquí lo pueden ver. Él es tiene más de 400,000 suscriptores, es decir, no es poca cosa. Él tiene y él sabe con propiedad todo esto, y él tiene una convicción muy fuerte del fenómeno ovni extraterrestre, porque este es un tema que va a marcar a la humanidad pronto, y ya lo está marcando. Por eso hay que ir a pasos adelantados y agigantados sobre estos temas. Así que ese es todo por los momentos que les puedo presentar la información. Ojalá se hayan disfrutado de esta entrevista. A mí me gustó, es una de las entrevistas más especiales que yo tengo, porque se habla de una información que puede esclarecer a una persona que no sabe de estos temas. Por eso yo hago estos videos, para mostrar y para que usted, si sabe de estos temas, mostrar, que se lo muestre a otras personas que no saben del tema, que están perdidos, que los medios de comunicación no les hablan, y más o menos con estos videos puede como hacerse de la idea con palabras simples, con introducciones, poco a poco, el fenómeno ovni, y no tener que usted que gastar energía, tiempo, incluso puede ser dinero, no sé, cualquier cosa, en tratar de explicar algo que de repente no lo puedan comprender del todo. Y con estos videos le acercamos a la gente la información. Así que, sin más nada que agregar, mi nombre es Simón Guardia.
te invito a que vengas en un próximo vivo aquí en Proyecto Orión, donde seguiremos compartiendo tanto el fenómeno ovni, la espiritualidad y otras cosas de los temas de la conciencia y de nosotros mismos. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.